En el método de integración por partes también nos sirve para integrar funciones de tipo producto, pero aquí tienen la particularidad que no puedo utilizar el método de sustitución porque si tomo un factor, al derivarlo nunca voy a obtener el otro. Por ejemplo, si yo derivo coseno no voy a obtener x, y si derivo x no voy a obtener coseno. Entonces, para aplicar el método de sustitución por partes, lo que voy a hacer es una doble sustitución. Voy a llamar u a algo y diferencial de b a mi otra parte. A lo que yo llame u lo voy a derivar, al igual que en el método por sustitución, pero a lo que llame diferencial de b lo tengo que integrar. Por lo tanto, tengo que tener en cuenta aquí para llamar u y diferencial de b, tengo que tener en cuenta que lo que yo llame diferencial de b tengo que poder integrar. Y lo que llame u, tengo que, al derivarlo, se me tiene que dar algo, en lo posible, algo más simple. Entonces, como al derivar una función polinómica siempre o generalmente se me va achicando, entonces en este caso me conviene llamar x a u, porque si yo lo derivo, diferencial de u me daría diferencial de x. Eso porque el coseno yo lo puedo integrar, entonces al coseno lo puedo llamar coseno, a diferencial de b lo puedo llamar coseno de x diferencial de x. Eso significa que si yo integro en ambos miembros, si integro de este lado voy a obtener b, y de este lado la integral del coseno es el seno de x. Una vez que tengo u diferencial de u, b y diferencial de b, lo que voy a hacer es aplicar la fórmula que es u por b menos la integral de b diferencial de u. Entonces, voy a ir reemplazando aquí. U es x, b es el seno de x, menos la integral de b, que es el seno de x, diferencial de u, que es diferencial de x. Como ven, ya hemos integrado una parte, pero queda otra parte por integrar. Y esa parte que nos queda en este caso es mucho más simple. Hay veces que se tiene que aplicar por método por sustitución, de nuevo aquí, o método de integración por partes, pero en este caso es una integral inmediata. La integral del seno es menos coseno más c. Por lo tanto, esto me queda x por el seno de x, menos con menos se hace más, coseno de x más la c, que es la constante de integración. En el apartado E tenemos la integral de e a la x por coseno de x. También tenemos que llamar u para aplicar el método por partes, u algo, y diferencial de b a la otra parte. Aquí es indistinto, ambas funciones se pueden derivar e integrar. Voy a llamar e a la x a u, por lo tanto al derivarlo, diferencial de u también es e a la x diferencial de x. Y a diferencial de b lo voy a llamar coseno de x diferencial de x. Si integro en ambos miembros, aquí voy a obtener b, la integral del coseno es seno de x, y me quedaría de esa manera. Voy a aplicar la fórmula de integración por partes, que consiste en reemplazar u por b. U es e a la x y b el seno de x, menos la integral de b, que en este caso es seno de x, por diferencial de u, que es e a la x diferencial de x. Aquí, como les decía en el apartado anterior, hay veces que nos va a quedar para aplicar de nuevo en integración por partes. Nos queda de nuevo un producto de dos funciones. Entonces voy a volver a llamar u algo y diferencial de b a la otra parte. Puedo hacerlo de nuevo. Llamo u a e a la x. Si lo derivo, tengo e a la x diferencial de x. Y diferencial de b, el seno de x, que es, bueno, diferencial de x, que si lo integro en ambos miembros, obtengo b, que es igual, la integral de seno es menos coseno,
de x. Toda esta parte ya está integrada, entonces lo vuelvo a escribir, menos, y aquí lo que voy a hacer es volver a aplicar la fórmula de integración por partes. Reemplazo mi nuevo u y mi nuevo b. U es e a la x por menos el coseno, al menos lo voy a poner aquí delante, coseno de x, menos la integral de b, que es menos coseno, que con este menos se me va a hacer más, e a la x diferencial de x. Una vez que llego ahí, como ven, esto es conmutativo, por lo tanto yo puedo poner coseno de x por e a la x o e a la x por coseno de x, es indistinto. Puedo ponerlo de esta manera también. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque esta integral que me queda aquí es la misma que esta. Entonces, primero que nada voy a distribuir este menos. Me queda e a la x por el seno de x, menos por menos se hace más, e a la x por el coseno de x, menos la integral de e a la x coseno de x diferencial de x. Si yo vuelvo a aplicar el método por partes aquí, voy a volver a hacer el mismo procedimiento, me va a volver a quedar esta parte, y vuelvo a aplicar, me va a volver a quedar de esta manera, y así se va a hacer un ciclo. Por lo tanto, voy a escribir el primer miembro igual al último, esa parte, la integral de e a la x coseno de x diferencial de x es igual a este último miembro, que sería e a la x, puedo sacar factor común, seno de x más coseno de x, menos la integral de e a la x coseno de x diferencial de x. ¿Para qué hago esto? Porque como tengo dos integrales iguales, esta la puedo pasar para este miembro, o pasa con el signo contrario, entonces tendría la integral de e a la x coseno de x diferencial de x más la integral de e a la x coseno de x diferencial de x igual a e a la x seno de x más coseno de x. Como tengo la misma integral dos veces, esto es 2 por esta integral. Entonces me quedaría 2 por la integral. Y como yo quiero saber el resultado de esta integral, este 2 puede pasar para el otro miembro dividiendo. Y le debería sumar la constante de integración. Y me quedaría de esa manera. El resultado de la integral sería e a la x por el seno de x más el coseno de x sobre 2 más c. En el apartado J tenemos la integral del coseno del logaritmo de x diferencial de x. Aquí, esta función coseno del logaritmo es una función compuesta, por lo tanto, lo voy a tomar como si fuera un solo factor. Pero como para aplicar el método de integración por partes, yo tengo que tener dos partes para que algo lo llame u y para que algo lo llame diferencial de b, no me queda otra que tomar el diferencial solo como la otra parte, como el otro factor. Por lo tanto, a u lo voy a llamar el coseno del logaritmo de x porque es lo que yo puedo derivar. No lo voy a llamar a esto diferencial de b porque estaría en la situación de tener que integrar esto, que es justamente lo que quiero hacer. Y que no sé hacerlo de manera directa. Entonces no me queda otra que llamar a u el coseno del logaritmo de x. Si yo derivo eso, voy a obtener de este lado diferencial de u, y aquí voy a tener la derivada de una función compuesta, que la voy a resolver aplicando regla de la cadena, que es la derivada del coseno, es menos el seno del logaritmo de x por la derivada del logaritmo, que es 1 sobre x. Todo eso por diferencial de x. Ahora, a diferencial de b le voy a llamar diferencial de x, de modo que al integrar en ambos miembros voy a obtener b de un lado y x del otro lado. Una vez que tengo u diferencial de u y diferencial de b y b, voy a proceder a aplicar la fórmula del método de integración por partes, que consiste en reemplazar u por b, u que es el coseno del logaritmo de x
por b, que es x, menos la integral de b, que es x, por diferencial de u. Diferencial de u es menos el seno. El menos lo voy a sacar aquí fuera y me va a quedar positivo. El seno del logaritmo neperiano de x por 1 sobre x diferencial de x. Esta x con esta x de aquí abajo se me simplifica. Eso significa que me va a quedar solamente el seno y el diferencial. Me queda más corto. Ahora me vuelve a quedar la integral de una función compuesta por el diferencial. Entonces voy a volver a aplicar el método de integración por partes. Voy a llamar u al seno del logaritmo neperiano de x, que al derivarlo me va a dar diferencial de un lado, y de aquí aplico regla de la cadena. La derivada del seno es coseno del logaritmo neperiano de x por la derivada del logaritmo, que es 1 sobre x diferencial de x. Y diferencial de b va a ser diferencial de x, por lo tanto b va a ser x. Ahora vuelvo a aplicar el método de integración por partes en esta integral. Esto me va a quedar como está, o sea, el coseno del logaritmo neperiano de x por x más u por b. U en este caso es seno del logaritmo neperiano de x por b, que es x, menos la integral de b, que es x, por diferencial de u, que es el coseno del logaritmo neperiano de x por 1 sobre x diferencial de x. Esta x con esta se me simplifican y me queda directamente el coseno del logaritmo diferencial de x, que no es otra cosa que la integral de la que yo he partido. Entonces voy a igualar el primer miembro al último, y esta integral que está restando de este lado la voy a pasar sumando en este miembro, al igual que he hecho en el ejercicio anterior. Por lo tanto me va a quedar dos veces la misma integral del logaritmo neperiano de x de este lado, y de este lado me va a quedar esto, que puedo sacar factor común x, que es coseno del logaritmo neperiano de x más el seno del logaritmo neperiano de x. Y este 2 que está multiplicando puede pasar dividiendo, más c, que es la constante de integración. Y la integral queda de esa manera.